Ok. Sobre el alcance de la reforma tenemos a Antonio Siriaco, economista, y al doctor Alberto Fiallo, con quien vamos a conversar en este momento. En pantalla el doctor Antonio Siriaco Cruz, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestría en Economía en el Colegio Posgrado de México. Él está con nosotros, doctor Antonio Siriaco Cruz. Gracias por acompañarnos. Establecemos conexión con estas personalidades. Doctor Fiallo, Siriaco Cruz, con nosotros ambos. Muy buenas tardes a ambos. Gracias al doctor Fiallo que está con nosotros. Gracias a Antonio Siriaco. Por preferencia, el doctor Fiallo es nuestro. Le damos la bienvenida al doctor Siriaco para que nos explique brevemente una panorámica o su postura profesional en torno a lo que pudiera ser el alcance de esta reforma a nivel de República Dominicana. Escuchemos. Bueno, en primer lugar hay que decir que la reforma fiscal es una reforma que está contenida como pacto fiscal en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en su artículo 36, y es mandatoria, se debió haber aplicado en el año 2015, pero por diferentes razones políticas y otras razones, básicamente posteriormente en el caso de la pandemia, no se aplicó. Ahora, ¿qué ocurre? Ya el gobierno presentó su propuesta de reforma. Y ya entonces a partir de ahí nosotros podemos hacer un análisis. Esta reforma, que su alcance en términos recaudatorios, según las autoridades gubernamentales, habla de recaudar 122 mil millones de pesos. Yo creo que tal y como está contenida esa reforma, puede recaudar mucho más. Es decir, entre 150 mil y 175 mil millones. Y voy a explicar por qué. Estamos hablando de que puede incluso recaudar hasta el 2% del Producto Interno Bruto. Es una reforma que, aunque tiene cierta protección para los grupos de bajos ingresos, sin embargo, no hay compensación para los grupos de sectores de la clase media. Y yo creo que eso es un elemento importante. En primer lugar, ¿por qué yo digo que esta reforma va a tener un alcance mucho mayor de que el gobierno se ha planteado? En primer lugar, se plantea en el caso del impuesto sobre la renta una declaración obligatoria a todos aquellos que tienen ingresos que sobrepasan los 52 mil pesos mensuales. ¿Qué significa eso? Hay mucha gente que dentro de ese rango y más tiene 2 y 3 trabajos y no lo declara. Por lo tanto, si se aplica esa declaración obligatoria, eso va a significar que muchos salarios ocultos que no se declaran, entonces van a salir a flote. Y eso significa una cantidad de recursos importante. En este país, la evasión fiscal representa alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Más de 100.000 empresas todos los años no declaran pérdidas. Y siempre están ahí. Pero de un universo de 2 millones de posibles personas físicas que tienen que hacer declaración, solamente 80.000 hacen declaración. Oigan eso, por lo tanto, solamente con esa medida, el Estado Dominicano puede hacer una recaudación sumamente importante. En segundo lugar, Siriaco, el tema de las compras por internet. Sí. Siriaco, ¿usted considera en la actualidad que el Estado es un recaudador eficiente? ¿Y considera usted que ponerle más trabas y poner más impuestos y poner más condiciones para que las personas declaren ayudaría a que el Estado sea más eficiente? Explíqueme esa parte, porque no lo entiendo. Sí. No, estoy explicando el lado de los ingresos. Cuando hablamos de reforma fiscal, también tenemos que hablar por el lado del gasto público. Una cosa es que usted estime gastar 122 mil millones o recaudar 122 mil millones, y lo otro es cómo usted va a gastar eso. Eso es lo más importante. No solamente porque el Estado Dominicano es un Estado que tradicionalmente gasta de manera ineficiente. Gasta incluso de manera muy pobre. ¿Y recauda? Y eso evidentemente hay que... las recaudaciones no son tan altas, eso hay que decirlo. O sea, nuestras recaudaciones en la República Dominicana y en función de los estándares internacionales no es una recaudación muy alta. ¿Por qué? Gracias. Porque aquí hay dos grandes problemas que tiene el sistema tributario dominicano. Que es la evasión fiscal y también, en segundo lugar, es la informalidad
de la tasa de informalidad. Y en ese sentido, esos son los dos grandes problemas que hay que atacar en la República Dominicana. Y en tercer lugar, que esos recursos se gasten bien. Este Estado recauda poco, pero gasta mal. Doctor Fiallo, vamos con el doctor Fiallo, doctor Siriaco. Doctor Fiallo, su parecer en torno al alcance de la reforma. A mí me parece que tiene luces y sombras. Me parece que esto no es un pacto fiscal. La diferencia entre una reforma fiscal y un pacto fiscal es que las fuerzas vivas, encabezadas por el gobierno, se reúnen para discutir tres aspectos. El aspecto de ingresos, el aspecto que tiene que ver con endeudamiento y el aspecto que tiene que ver con el gasto. Aquí hubo cero comentarios sobre el impacto que tiene que ver en el gasto, las medidas que están tomando. ¿Por qué? Porque si congelan la nómina pública, ¿de qué vale que fusionen instituciones si al final de cuentas seguimos con los 140.000, con esa carga pesada de 140.000 empleados públicos? Pero además me parece que, y ahí no comparto la impresión del admirado Siriaco, en el sentido de que fue una reforma que se hizo con cierto nivel de protección al sector de bajos ingresos. Todo lo contrario, ahora sepamos que ahora vamos a pagar ITEVIS, es decir, que nos va a costar 18% más comprar papa, comprar carne de res. Es decir, ahora nosotros vamos a pagar, por el pescado vamos a pagar 18% más. O sea, que esa casa del terror... Por el queso. Supermercado, por el queso. Entonces, esa casa del terror, que es el supermercado, ahora será un sitio donde ni siquiera podemos poner un pie. Entonces, yo creo que hay aspectos que son importantes. Por ejemplo, hay distorsiones y el economista Siriaco sabe mucho mejor que yo sobre eso. Como, por ejemplo, tú tienes un marbete de un vehículo, por ejemplo, un Jimny Smart, que cuesta $5,000, va a pagar los mismos 6,000 pesos que el que se compra una jipeta de $200,000. Entonces, hay distorsiones que no revisan. El tema, yo creo que ahí hubo diferencia, perdóname, Fiallo, yo creo que ahí hubo diferencia o no en la propuesta. El monto hacia arriba y de la media hacia abajo. No, porque el doctor Fiallo establece de los 5 años. Sí, pero no sería, Fiallo, tú multar el éxito de que una persona a través de sus habilidades, capacidad, de sus conocimientos y de arriesgarse, pudo lograr más y por eso pudo comprar un vehículo de una gama más alta. ¿No sería tú multar a ese que fue exitoso porque fue exitoso? ¿No sería como un impuesto envidioso ese? Espérate. Buen intento, Jaime, buen intento. Pero esos son los impuestos. Los impuestos es eso. Los impuestos es que el que gana más, es el principio de progresividad. El que gana más, paga más. Entonces, es una tasa por circulación. ¿Pero dónde es que paga más? Espérate, papo, espérate. El impuesto de circulación, el espíritu es que tú estás pagando porque estás circulando, porque estás usando la calle y eso representa un gasto para el gobierno. Claro. Evidentemente, el que tenga una jipeta tiene una realidad diferente, pero no nos distraigamos. Yo creo que también hay aspectos positivos, porque no todo es... Digamos que no todo es oscuro. Yo creo que hubieron dos temas ausentes en esta conversación, que fue la calidad del endeudamiento y sobre todo el tema de la informalidad. Y sobre la evasión, el ministro solamente hizo referencia a que se iban a hacer fiscalizaciones masivas. Importante, Jaime, importante. Ahí está Cristian, ahí está Ivonne, para ti, Julio, también, y todos los demás queridos compañeros. Solamente reducir ese 47% de evasión del ITEVIS a la mitad nos generaría 200,000 millones de pesos. O sea que no hay que salir a buscar 122,000 millones de pesos haciendo todo esto. Si redujéramos a la mitad la evasión del ITEVIS, que ya es alto. Entonces, hay aspectos positivos. ¿Cuáles son los aspectos positivos? El tema de los incentivos. Aquí en República Dominicana nosotros entregamos 300,000 millones de pesos todos los años en incentivos tributarios. Entonces, yo creo que el gobierno se pone los pantalones cuando decide eliminar muchos incentivos que ya no tienen inclusive justificación de ser. Entonces, esto es una reforma. Una pregunta, mi queridísimo. ¿Por qué entonces tú no crees que el gobierno se enfoque en fiscalizar y caerle atrás a ese tema de elevación de impuestos? Porque a final de cuentas lo que nosotros estamos viendo que con esta imposición que se viene a venir, la delincuencia puede que aumente. Nosotros los emprendedores, los trabajadores, los profesionales vamos a estar con la soga al cuello y eso nos va a imposibilitar la vida porque de hecho ya la casa del terror es un terror. Entonces, ¿por qué no se enfocan principalmente en el problema que tú estás diciendo sobre este tema de la evasión de impuestos y buscamos una solución, un bajadero a esta situación? Completamente de acuerdo contigo. La respuesta a eso es yo no sé. Ok. Una pregunta para el doctor Siriaco. Vamos a darle chance al doctor Siriaco. Para el doctor Siriaco, voy. Sí. Para el doctor y luego Siriaco. las preguntas. Vamos a dejar que Siriaco, por favor, óigame, Sí. dentro del proceso de la reforma fiscal, hay un área que particularmente nos impacta casi a todo el que está aquí,
que tiene pequeños negocios, pequeñas empresas, emprendedurismo y demás. El tema del anticipo. ¿Cuánto beneficia al tema de la economía y poder preservar el tema de la formalidad? Porque una de las cosas que impide la formalidad en algunas áreas de negocio es la agresividad con que te captura el Estado. Y el anticipo es uno de ellos. ¿De cuánto fue el desmonte para las pequeñas y medianas empresas que ya no van a tener que pagar anticipo? Ok, esa pregunta, doctor, perdóneme, esa pregunta la respondemos en breve, tenemos que cumplir con un compromiso. El show sigue saliendo para todos y continuamos con este tema tan interesante con dos grandes profesionales que van a desmenuzar el alcance de la posible reforma. Doctor Siriaco, de favor, espérenos.